Esta es la predicación correspondiente al domingo 4 de febrero de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, el texto de referencia es el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 6. ¿A qué tenemos miedo? El miedo es una emoción profundamente humana. Solemos tener miedo a lo que desconocemos, sobre lo que no tenemos control. Solemos tener miedo a lo que potencialmente puede causarnos daño, muerte, dolor. Solemos tener miedo a la incertidumbre y al futuro, o al pasado y los desafíos del presente. Solemos tener miedo al rechazo, a la soledad. La lista podría ser muy larga y depende de quiénes seamos, lo que hayamos vivido, cuáles sean nuestras circunstancias presentes. Nuestros miedos pueden manifestarse de una u otra manera. La semana pasada terminamos la predicación diciendo que podemos sentir miedo a lo nuevo que Dios trae por medio de su reinado, pero que el miedo puede transformarse en seguimiento de Jesús por medio de la fe que confía. Y es que el miedo y la fe son dos de las claves más importantes para comprender el Evangelio de Marcos. A lo largo de este Evangelio encontramos que ante Jesús o ante determinadas circunstancias y situaciones, los personajes sienten miedo y ese miedo siempre es contrapuesto a la fe que confía. El pasaje de hoy con la niña de Jairo, la niña de Jairo y la mujer con sangrado uterino, nos habla en este doble eje del miedo y de la fe que confía. Pero estas no son meras emociones ni sentimientos pasajeros, sino eh, expresan algo mucho más profundo, que para poder comprenderlo necesitamos entender primero los patrones culturales que subyacen al texto y que marca eh, todo el Evangelio de Marcos. De esta dimensión más profunda de la que nos habla el miedo que recorre todo el Evangelio, nos habla del mensaje principal que tiene el Evangelio de Marcos para transmitir. Así que analizando precisamente este pasaje de hoy, nos va a permitir profundizar en este marco comprensivo del Evangelio. Ya vimos algo la semana pasada, y hay otros muchos pasajes que no hemos podido ver y que no podremos ver, pero que también nos hablan en estas mismas coordenadas. Lo primero a tener en cuenta es que este pasaje está conectado, como ya hemos dicho con lo visto la semana pasada, sobre el desahuciado gadareno, o geraseno, que como le decíamos la semana pasada, eh, o en la denominación más tradicional, el endemoniado gadareno. Y la distinción que ya veíamos la semana pasada de lo puro y lo impuro. Aunque no es exactamente lo mismo y hay mucha distancia cultural, voy a poner un ejemplo para hacerlo más comprensible para nosotros, para que podamos entender esta distinción de lo puro y lo impuro lo más próximo a nosotros, aunque no es exactamente lo mismo, pero por lo menos que podamos salvar un poquito la distancia. En nuestra cultura no tenemos la distinción entre lo puro y lo impuro, pero sí entre lo sucio y lo limpio, entre lo ordenado y lo desordenado. Eh, en cada cultura, lo sucio y lo limpio, lo ordenado y lo desordenado se presenta de una determinada manera, pero incluso podríamos ver que hay gradaciones distintas de una familia a otra, de un entorno social a otro, o incluso de una persona a otra. En nuestro caso, lo sucio y lo limpio nos va a servir para aproximarnos a lo puro y lo impuro, aunque no es exactamente lo mismo, porque nosotros lo sucio y lo limpio no lo relacionamos con Dios, sino con la higiene y con la salud.
pero de alguna manera es equivalente porque es una forma de crear un mundo ordenado y con sentido, que es realmente lo que significa la distinción entre lo puro y lo impuro en el contexto bíblico. El ser humano no puede percibir la totalidad del mundo y de la realidad en su conjunto. Por tanto, eh, lo que hace es una aproximación eh, más reducida para poder comprender la realidad. La realidad en su conjunto es demasiado amplia, demasiado compleja para que podamos comprenderla como un todo, incluso hoy, con el avance del conocimiento científico y la tecnología. Es mucho más lo que desconocemos del universo que lo que comprendemos. Pues eh, la sociedad del pasado ocurre lo mismo. Sin una forma de reducir, de comprender nuestra experiencia del mundo, el mundo aparecería como un sinfín de fenómenos, de elementos, sin orden y concierto, un mero caos, una mera amalgama de experiencias, de dificultades, de sensaciones, de situaciones, de elementos que aparecerían a nuestros sentidos sin que pudiéramos asumirlos y prácticamente podremos enloquecer. Por tanto, necesitamos comprender y ordenar el mundo, y eso es lo que hace la cultura. La cultura da sentido y orden para que por medio de nuestra experiencia poder hacerla comprensible. La distinción entre lo puro y lo impuro obedece a esta necesidad humana de comprensión y de orden, de poner orden en el mundo. Cuando nosotros hoy limpiamos nuestra casa, no solo lo hacemos por una cuestión de higiene en primer lugar, pero no exclusivamente, porque a veces, como dicen las amas o los amos de casa, a veces limpiamos sobre limpio. Por lo tanto, la limpieza no es solo una cuestión, ¿no?, de higiene, sino de establecer un orden. Ordenamos nuestro pequeño mundo cotidiano eh, en el que se ordena también, en una forma de ordenar también nuestra experiencia diaria. A veces cuando tenemos que enfrentar un problema, lo que hacemos es poner orden, o una determinada situación, lo que hacemos es poner orden. Cuando fallece un familiar, muy cercano, lo que hacemos es poner orden para ordenar ese duelo y pues retiramos sus cosas, donamos su ropa, las cosas que no vamos a usar pues también las guardamos o las donamos. Estamos poniendo orden en una situación de desorden que ha generado el duelo. Por tanto, nosotros también hacemos este poner orden en el mundo por medio de la limpieza. En el mundo antiguo judío era a través de lo puro y lo impuro. Por cierto, las categorías de puro e impuro no solamente se circunscribían al mundo judío, también el mundo gentil, el mundo helenístico, por ejemplo, el mundo griego también existen estas categorías. Así que con la limpieza ordenamos el mundo de nuestra experiencia. Y eso es lo que hace también, ocurre también en el mundo cultural de la Biblia cuando habla de los términos de pureza e impureza. En el pasaje de hoy, Jesús y sus discípulos vuelven a Galilea. ¿Os acordáis que la semana pasada vimos cómo Jesús cruzaba el mar de Galilea para ir a la Decápolis y ahora tenemos el viaje inverso? Y allí, cuando vuelven a Galilea, se encuentran con Jairo. Jairo era un alto dirigente de la sinagoga, cuya hija de 12 años está enferma y a punto de morir.
Jesús se va con él, pero en el camino una gran multitud rodea a Jesús. Y entre ella aparece una mujer que lleva 12 años, la misma edad que la niña, con flujo de sangre. Hoy diríamos con sangrado uterino. Es decir, un sangrado que va más allá de lo que sería normal con la menstruación. Y el texto bíblico expresamente nos dice que esta mujer había sufrido mucho y que había gastado todo lo que tenía en médicos. Así que si hubiera tenido una situación acomodada, no lo sabemos, pues ahora estaría en una situación de dependencia, una situación de pobreza, o si había tenido una situación de pobreza o de pequeño estatus social, pues ahora, de bajo estatus social, ahora pues estaría en una situación mucho más precaria. Pero su situación de salud, en lugar de mejorar, empeoraba. Así que, como había oído hablar de Jesús, va pensando que con solo tocarle podría sanar. Lo vemos en los versículos 26 y 28 de este capítulo 5. En la siguiente escena, después hablaremos sobre la importancia del contacto en este pasaje. La siguiente escena llegan de la casa de Jairo para anunciarle que su hijo ha muerto. Y no moleste más a Jesús porque ya no se puede hacer nada por la niña. Sin embargo, Jesús, junto a Pedro, Jacobo y Juan, acompaña a Jairo a su casa, donde ya ha comenzado el duelo y el velatorio de la niña. Marcos quiere que leamos o que escuchemos, si es que originalmente se estaban escuchando el texto, estos dos relatos juntos. Estos dos relatos están interrelacionados y como lo estructura Marcos, lo hace de una forma magistral. Por un lado, el punto de conexión es la edad de la niña, que coincide con el tiempo que la mujer lleva enferma. Y por otro lado, el relato de la niña sirve de marco para el relato de la mujer, que como si fuera un sándwich, están uno dentro del otro. Pero, ¿qué es lo que tienen en común la niña y la mujer para que Marcos los haya relacionado de esta forma? Algo que por la distancia cultural se nos pasa por alto. Y es que ambas situaciones acarrean una situación de impureza. ¿Os acordáis que la semana pasada ya hablamos del espíritu inmundo y de lo que la situación de impureza y todos los elementos de impureza que conllevaba aquella situación en la que se encuentra con este espíritu inmundo? Hoy vamos a comprender un poquito mejor todo lo que vimos la semana pasada también. La mujer con sangrado es impura, impura según lo que establecía la Torá, concretamente el libro del Levítico, capítulo 15, versículo 25. La mujer con la menstruación es impura, pero la mujer con un sangrado que excede la menstruación también es impura. Todo ese tiempo que tenga un sangrado uterino, la mujer es impura. Hoy para nosotros sería una cuestión médica, podría deberse a diferentes causas. Así que la mujer tiene una situación de impureza. Pero ¿cuál es la situación de impureza de la niña? Cuando Jesús llega a casa de Jairo, la niña ya está muerta. Y como vimos la semana pasada, tocar o entrar en contacto con un cadáver o con las tumbas o una situación que potencialmente puede conllevar el contacto con un cadáver, acarrea una situación de impureza, como establecía también la Torá en el libro de Números, capítulo 19, versículo 13. No leo los textos para no hacerlo demasiado largo esto, pero ahí podréis tener las referencias para ver que lo que estoy diciendo corresponde con lo que dice el texto.
Así que la niña y la mujer representan dos situaciones de impureza. Según lo que generalmente llamamos leyes de pureza para eh, acotarlo y para referirnos a crear un concepto, eh, que se encuentra en la Torá. Pero ¿por qué la Torá ordena el mundo a través de lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano? Como dice precisamente el Levítico, capítulo 10, versículo 10, que el sacerdote tiene que saber distinguir entre lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano. En un sentido humano, ya lo hemos dicho anteriormente, es una característica del ser humano de producir un orden de sentido en el mundo para poder ajustar la experiencia que tenemos del mundo a nuestro conocimiento de él. Pero, por otro lado, también hay un contexto específico en este caso que establece lo puro y lo impuro dentro del contexto de la narrativa de la Torá. La Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia que en términos cristianos llamamos Pentateuco. Pues bien, la estructura de la Torá o del Pentateuco eh, no totalmente, pero de los grandes acontecimientos tenemos la salida de Egipto, el peregrinaje por el desierto hasta llegar al Sinaí, la dación o la donación de la ley por parte de Dios a su pueblo, la construcción del tabernáculo y la presencia de Dios inundando el tabernáculo. ¿Y por qué es esto importante para entender la distinción de lo puro y de lo impuro? Porque las leyes de pureza lo que hacen es crear un espacio seguro para que la santidad de la presencia de Dios no entre en contacto con lo impuro. Si algo o alguien impuro entra en contacto con la santidad de Dios, eso automáticamente quedaría destruido. Si es un ser vivo, pues moriría. De ahí que cuando Jesús se encuentra con espíritus inmundos, en el Evangelio de Marcos, tenemos al principio del Evangelio una escena, o como vimos la semana pasada, los espíritus inmundos reaccionan diciendo que ha venido Jesús a destruirnos, a echarnos fuera, como vimos la semana pasada, porque dice al principio del Evangelio de Marcos, precisamente cuando se encuentra con espíritus en el mundo por primera vez, Jesús dice que ha venido Jesús a destruirnos. Sabemos quién eres, el santo de Dios. La santidad de la presencia de Dios está llegando y por lo tanto lo impuro se destruye. Lo impuro queda vencido, lo impuro queda anulado. El mal que procede de ese ámbito de lo impuro queda vencido o anulado o destruido. Hay que recordar que cuando pensamos en santidad no debemos pensar exclusivamente en moral o en moralidad, porque eso es un concepto muy moderno, el concepto de moral, que no casa bien con el concepto de santidad, como lo estamos definiendo. Santidad no es un término moral, sino es aquello que define a Dios como oposición a todo lo demás. Dios es santo, el resto es profano. Dios es santo y todo lo que se relaciona con Dios es santo. Sea el espacio, sea el tiempo, sea los utensilios que se usan para la relación con Dios, sea la persona que media en esa relación con Dios, todo se convierte en santo, todo lo que está en contacto con la presencia de Dios es santo. Por lo tanto, santo es Dios, lo que define a la condición de Dios, y todo lo demás es impuro. Lo que, por tanto, tiene que separarse de Dios.
a esa separación es lo que se llama santidad. Lo separado, lo consagrado para Dios. Esto es santo, es la santidad. Y se establece esa separación por medio de la distinción entre lo puro y lo impuro. Ahora bien, esta presencia de Dios se manifiesta en el tabernáculo primero y en el templo después de una manera incorpórea, indeterminada. Esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, convierte, como hemos dicho, al espacio del tabernáculo en santo, porque alberga la presencia de Dios, y esa presencia de Dios está en el lugar donde, santísimo, el santo de los santos, el santo santorum, es el lugar más santo, porque está la presencia de Dios. Y este lugar debe estar separado de lo impuro. Todas las leyes del Levítico están estructuradas precisamente para separar en grado progresivo ese espacio del lugar santísimo. Y de manera progresiva, conforme nos vamos alejando de ese lugar, hay una gradación de impureza, como decíamos la semana pasada. Pues las leyes de pureza crean ese orden. La emoción principal que causa estar en la presencia de Dios es, lo vemos a lo largo de la Biblia, es temor. Temor no es un terror o miedo psicológico, como nosotros podríamos entenderlo, sino es una experiencia de estar completamente superado por algo mayor que nosotros mismos. Por tanto, es este temor que nos embarga porque hay una realidad que nos excede. De ahí que la Biblia, delante de la presencia de Dios, nos hable de esta emoción que nos acompaña frente a la presencia de Dios y la califica como temor, temor reverente. Pues bien, el propósito del Evangelio de Marcos, o uno de los propósitos del Evangelio de Marcos, es mostrarnos que el reinado de Dios está llegando por medio de las acciones y las palabras de Jesús. Ese es el propósito principal, porque Jesús es la presencia encarnada de Dios en el mundo. ¿Vale? Porque Jesús trae, mediante sus acciones y sus palabras, el comienzo, la llegada del reino de Dios o del reinado de Dios, porque Jesús es presencia encarnada de Dios en el mundo. Este es el propósito principal que tiene el Evangelio de Marcos. Pero esto tiene una derivada, que es que lo que antes ocurría en el templo, la presencia de Dios entre su pueblo, ahora ocurre por medio de Jesús, de su persona, de su cuerpo. Ahora, aquella presencia de Dios indeterminada en el tabernáculo primero y en el templo después, ahora se muestra encarnada en una persona. La presencia de Dios ahora es una persona, Jesús de Nazaret. Pero si la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo, no podía entrar en contacto con lo impuro y debían guardarse las leyes de pureza para salvaguardar la santidad de esa presencia de Dios, ahora que Jesús es presencia encarnada de Dios, ¿qué pasa con lo impuro? ¿Jesús debe separarse de lo impuro? Y aquí entra en juego las dos situaciones de impureza de nuestro pasaje. La mujer era impura y lo había sido durante 12 años.
el contacto con el cadáver de la niña muerta te hacía impuro. Pues si se tocaba a esa mujer, o la mujer te tocaba, o se tocaba el cadáver de la niña, o cualquier mm, mueble, contacto, superficie con la que el cuerpo de la niña hubiera tocado, se entraba en impureza y había un ritual de pureza que cumplir. Sin embargo, y aquí viene lo sorprendente, Jesús no rehúye el contacto ni con una ni con la otra, ni con la mujer ni con el cadáver de la niña. Y de ahí la insistencia del texto en mostrarnos ese contacto. Constantemente el texto nos está hablando que la mujer toca a Jesús. Jesús pregunta que quién le ha tocado. Eh, pero los discípulos recuerdan que está en medio de una multitud y que entonces lo normal es que alguien le esté, no que a una persona le haya tocado, sino que muchas personas lo estén tocando. Y después Jesús va a la niña, a casa de la niña, que está muerta, y la toca, la toma de la mano. Así que, fijaos lo maravilloso que tenemos aquí. Ahora, la presencia de Dios encarnada en la persona de Jesús, la presencia de Dios allí en el tabernáculo tenía unas salvaguardas por medio de las leyes de pureza para que no entrara en contacto con lo impuro. Ahora la presencia encarnada de Dios encarnada en la persona de Jesús no necesita separarse de lo impuro, sino que va al encuentro de lo impuro para sanar a esa mujer, para resucitar a esa niña, o como vimos la semana pasada, para vencer y para destruir a los espíritus impuros. De esta manera, el reinado de Dios está llegando, en el que la presencia de Dios por medio de la persona de Jesús ahora no rehúye la impureza, sino que la resuelve, que la sana, que la restaura, que revierte la muerte o que destruye y vence el mal. Ahora bien, ¿os acordáis que hemos dicho antes que la presencia de Dios causa temor, temor reverente? Y esto lo vemos también en este pasaje. ¿Cuál es la actitud de la mujer cuando Jesús se da cuenta de que alguien lo ha tocado? La mujer queda en evidencia, la mujer se acerca temerosa y temblando. ¿Cuál es la actitud de la gente cuando Jesús sanó a aquel hombre desahuciado que vimos la semana pasada? Tuvieron miedo. ¿Qué le dice Jesús a Jairo cuando se entera de que su hija ha muerto? No temas. El Evangelio de Marcos está lleno de referencias, algunas las veremos, otras no. Jesús, en un pasaje anterior, cuando hay esa gran tormenta en el mar de Galilea, están embarcados con los discípulos y los discípulos tienen miedo de morir. Y Jesús les dice, no temáis. Y así, una y otra vez, constantemente aparece la emoción de miedo en los personajes del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo Marcos? ¿Qué es lo que Marcos nos está diciendo a lo largo de todo su Evangelio? Es que si Jesús es la presencia encarnada de Dios y la presencia de Dios
la emoción principal que desata en nosotros es temor reverente. Lo lógico, si nos damos cuenta, si percibimos, si reconocemos que Jesús es presencia de Dios en el mundo, lo normal es, como Jairo, como la gente que vio lo que Jesús había hecho con el hombre endemoniado, desahuciado, o la mujer que se acerca temblando, porque está ante la presencia de Dios en el mundo. Pero, sin embargo, ahora hay un cambio significativo. Jesús, presencia encarnada de Dios, nos dice, no temas, no temas. ¿Cuál es la contrapartida del temor? Lo que dice Jesús a Jairo, cree solamente. Y lo dicho a la mujer, hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha salvado. No temas, tu fe te ha salvado. No temas, cree solamente. El otro gran énfasis del Evangelio de Marcos, la fe que confía. Desde ahora, no es el temor la respuesta ante la presencia de Dios, sino la fe que confía. Que confía en que efectivamente en Jesús la presencia de Dios se ha encarnado y ha venido a nosotros para salvarnos. Pero ¿cómo sigue el relato en Marcos capítulo 6? Avanzamos un poquito. Pues la gente se escandaliza de Jesús, aquel que era su vecino, su pariente, su conocido. Y Jesús responde con aquellas famosas palabras de que no hay profeta reconocido en su propia tierra. Y termina el versículo 6 diciendo, la incredulidad de aquella gente le causaba a Jesús asombro. Así que, en contraste con esa fe de la mujer, la fe en Jairo, encontramos esta incredulidad de aquella otra gente que, siendo sus vecinos, sus conocidos, pues no confían en Jesús. Por tanto, el otro propósito, hemos dicho, el principal propósito del Evangelio de Marcos es decirnos que por medio de Jesús, como presencia encarnada de Dios en el mundo, llega el reino de Dios. El otro propósito a lo largo de todo el Evangelio, y por eso constantemente el Evangelio está hablando del temor y de la fe, lo que Jesús nos trae, este es el segundo propósito del Evangelio de Marcos, como digo, es una nueva comprensión acerca de nuestra relación con Dios y de la actitud necesaria para acercarnos a Él, que ya no se basa en las leyes de pureza ni en el temor que suscita la presencia de Dios, sino en la fe que confía en su amor y su misericordia, como veíamos la semana pasada también. Aquella misericordia que tuvo con aquel hombre desahuciado. Así que cuando tenemos la perspectiva completa del Evangelio, vemos precisamente el papel que juega el miedo en los personajes, porque ya no es la presencia de Dios encarnada en Jesús que suscita el miedo o que debe suscitar el miedo, sino actitud de acogida, de confianza, de receptividad, de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor que se está mostrando por medio de Jesús. Muchas situaciones nos pueden causar miedo.
Pero aquí tenemos a Jesús que nos dice, no temas, cree solamente. ¿Cuál es tu situación de hoy? ¿Qué te produce miedo? Jesús te dice, no temas, cree solamente. Confía en el Señor. Porque la fe que confía en Jesús es la que nos salva. La fe que confía es la que establece el canal por el que somos salvados, por el que llega la salvación a nosotros, de esta forma, o esta otra metáfora. La fe que confía en Jesús nos salva. Es la que establece el canal. Jesús es el que nos salva, por supuesto, ¿no? Pero es la fe la que nos pone en contacto con Jesús. Nos salva de nuestros miedos, nos salva de nosotros mismos, nos salva de la enfermedad, nos salva del pecado, nos salva del mal, nos salva de la muerte. La fe y el amor echan fuera el temor. Jesús nos salva de todo esto, porque es presencia encarnada de Dios en el mundo. Y la fe es la que recibe el canal, la manera de relacionarnos con Él y por la que recibimos, entre comillas, esa salvación. Terminamos con la escena de Jesús y la niña muerta. Cualquier padre o madre que haya tenido que enterrar a su hija debe experimentar una desolación tremenda. Pues en ese dolor nos colocamos, si lo hemos sufrido, desgraciadamente, y si no, somos padres, podamos imaginar que si somos hijos, pues aún más remotamente, pues también nos podríamos poner en esa situación. Colocados en ese lugar, vemos a Jesús que dice, no, no, la niña no está muerta, está dormida. Y como si estuviese dormida, Jesús toma a la niña de la mano y en un acto casi paternal le dice, Talita, Kumi. Esas eran las palabras que cualquier padre o madre le diría a su hija que está durmiendo para que se despierte. En arameo, mi niña, despiértate, levántate. No son unas palabras mágicas ni es una palabra especial, es simplemente las palabras que cualquier padre o madre le diría a su hija que está dormida. Niña, despiértate, levántate. El Dios creador del universo, encarnado en una persona, le dice paternal y maternalmente a una niña que se despierte del sueño de la muerte. Y es el preludio de lo que ocurre en la mañana de la resurrección. ¿Por qué? Dios Padre le dice a Dios Hijo, Hijo, despiértate, levántate. Jesús, como la presencia encarnada de Dios, el Emmanuel, nos dirá un día, tomándonos de la mano, lleno de amor y de misericordia, en un gesto paternal y maternal. Despiértate, es hora de levantarse. Y la muerte habrá sido vencida definitivamente. El temor y el miedo solo pueden ceder mediante la fe que confía
en esta maravillosa promesa. Que así sea.